Muy buenas noches, como siempre es un gusto saludarlos. Estamos en Sala de Prensa de Noticias Caracol ahora, inmediatamente después de la edición central de Noticias Caracol. Esta noche queremos con ustedes compartir una serie de reflexiones sobre uno de los fenómenos más dolorosos que ha dejado la pandemia y tiene que ver con la pobreza. También el desempleo, pero el desempleo produce pobreza. La crisis que hoy vive la economía colombiana se traduce en pobreza. La situación de meses de encierro, de incertidumbre de centenares, de miles de empresas, pues provoca que la vida cotidiana de millones de personas se vea alterada por ese flagelo que nos acecha, e incluso antes de la pandemia, pero acentuado después de ella. Vemos negocios cerrados, vemos situación de incertidumbre en la economía y cifras que entregó el DANE en los últimos días que hablan sobre el aumento de la pobreza en el año 2019, ojo, antes de la pandemia. Repito, todo eso agravado por el cierre que tuvo que hacer Colombia de más de 6 meses por cuenta de la pandemia de COVID-19. En el 2019, más de 8,5 millones de personas, casi el equivalente a la población de Bogotá, estaban en lo que llaman pobreza multidimensional. Con lo que está pasando en Colombia, con lo que ha ocurrido en estos meses, algunos expertos, entre ellos Jairo Núñez de Fedesarrollo, calcula que 5.600.000 personas aproximadamente entrarán a la pobreza en el 2020, es decir, entrarán a engrosar esa dolorosa cifra de personas que hoy sufren por cuenta de no poder satisfacer todas sus necesidades básicas. Algunas de las cifras dolorosas. Hoy ha aumentado el número de colombianos que ya no consumen 3 comidas al día, sino solamente 2. Eso que suena como una postal dolorosa que se vive en todas las ciudades del país, especialmente en capitales como Bogotá, como Medellín, como Barranquilla, como Cali, como Bucaramanga, se traduce y se refleja también en ciudades pequeñas e intermedias y también en apartados lugares de Colombia. Entre más apartado el lugar, la pobreza es mucho más evidente. Pero repito, en las grandes urbes como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Cartagena, la situación es dolorosa y desesperante. Estamos buscando, repito, respuestas, salidas. Por eso hemos hoy contactado a Jairo Núñez, a quien mencionábamos hace instantes. Jairo es un investigador de Fedesarrollo. Don Jairo, un gusto saludarlo y gracias por acompañarnos en este espacio, en Sala de Prensa de Noticias Caracol ahora. Juan Roberto, buenas noches, muchas gracias por la invitación, buenas noches para toda la audiencia. Bueno, Jairo, el panorama que yo pinto, repito, a ojo de buen cubero, así, a vuelo, mirándolo rápidamente, pues es doloroso. Pero usted que ha hecho ese análisis, que es experto en pobreza y en empleo, porque las dos estarían íntimamente ligadas, hoy nos muestran una foto que tiene ¿qué elementos, Jairo? Bueno, Juan Roberto, yo creo que la situación de la pandemia ha puesto al país en una situación muy difícil, muy crítica. Lo que nosotros hicimos en Fedesarrollo fue un ejercicio de microsimulación que, en resumen, Juan Roberto, intenta proyectar el nivel de pobreza en el año 2020, tomando como base la situación de desempleo que el DANE mes a mes nos ha venido informando. En el primer semestre, un aumento en el desempleo muy fuerte, por encima del 20%, pero además, Juan Roberto, algo de lo que nadie ha hablado es que al mismo tiempo ha habido una contracción de los salarios y de los ingresos informales que alcanzó en promedio un 36% de la contracción de los salarios, pero que entre la población más pobre superó el 50%. Es decir, Juan Roberto, que no solo hubo una contracción del empleo, con, digamos, unas cifras de desempleo subiendo, donde se perdieron 1 de cada 4 empleos, sino que también para el 75%, que afortunadamente no perdió el empleo, en promedio sus salarios e ingresos se redujeron a la mitad para los más pobres y el 36% en promedio. Como consecuencia, Juan Roberto, la pobreza aumentaría del 36%
que nos anunció la semana pasada el DANE en el año 2019 a 49% en el año 2020. Sin embargo, Juan Roberto, si no se hubieran desplegado todos los programas que creó el gobierno para enfrentar esa situación de pobreza, la cifra alcanzaría el 52%. Es decir, Juan Roberto, que estos programas amortiguaron cerca del 20% del choque de la pandemia sufrido por los hogares, pero el restante 80% de la crisis la están sufriendo actualmente los hogares por su propia cuenta. Mire, esta cantidad de cifras, repito, que detrás de cada una, pues de los números, Jairo, hay realidades, hay postales dolorosas, pero cuando hablamos de pobreza, ¿exactamente a qué nos referimos? ¿Cuáles, digamos, son los parámetros para medir que una familia o una persona entra a la pobreza en Colombia? Juan Roberto, según el DANE y con las cifras que nos dieron la semana pasada, para que un hogar de 4 personas se considere pobre, necesita tener un ingreso por debajo de 1.311.000 pesos. Hogares que tengan menos de ese 1.300.000 se consideran para el DANE como en situación de pobreza. El problema, Juan Roberto, es que esa cifra los últimos 10 años estaba sobreestimada. Lo que nos decía el DANE antes de la semana pasada es que ese valor, o los hogares que tenían menos de 1.068.000 estaban en pobreza. Ahora la vara se subió hasta 1.311.000 como consecuencia de que el DANE estaba midiendo mal ese ingreso mínimo para considerar a un hogar pobre o no pobre. Pero la cifra exacta hoy en día es que un hogar de 4 personas debe tener más de 1.311.000 pesos para no considerarse en pobreza. Si uno lo divide, si uno hace un promedio entre un hogar de 4 personas, que se gane, usted dice, sumando los 4, 1.311.000 pesos, ¿eso cuánto da por persona? Se lo pregunto porque es que igual es terriblemente bajito. Sí, de acuerdo, Roberto, digamos, por persona debe tener al menos 328.000 pesos mensuales para no considerarse pobre, y en pobreza extrema el valor es 137.000 pesos. Ese cálculo lo que nos dice, Juan Roberto, es el valor de la canasta de alimentos para que un hogar consiga el número de calorías que según la FAO necesita una persona. 137.000 para la canasta de alimentos, y para la canasta total de bienes y servicios 328.000 pesos según el DANE. Sí, ahí lo que uno no entendería es que si una persona ya no son 328 sino 350.000 pesos, ya no es pobre, según ese cálculo del DANE. Según ese cálculo, pero como le estaba mencionando Juan Roberto, antes, una semana antes, ese valor era 267.000. Lo que nos entregó el DANE fue una actualización de las cifras de pobreza que pues yo creo que son mucho más reales de lo que teníamos anteriormente. De hecho, Juan Roberto, la población en pobreza hace una semana era 27%, y con las cifras del DANE creció hasta el 36%, porque como le digo, el valor de ese ingreso mínimo estaba bastante subestimado. Es lo que uno llamaría, como coloquialmente se dice, Jairo, eso es una miseria. Es decir, es un tema doloroso ver que una familia, una persona, para cubrir esas necesidades, pues tendría que ganarse eso al mes, 328.000 pesos y 137.000 para pobreza extrema. Pero más allá de la mezquindad de esta discusión, digo, de las cifras y de estos límites y de los rangos, estamos hablando
de casi la mitad de la población colombiana, o sea, más de 25 millones de personas. Con una circunstancia como la que estamos viviendo, ¿qué salidas hay? ¿Qué hacemos? Pues Juan Roberto, yo creo que se ha dicho pues bastantes cosas. Lo primero es que la economía se debe reactivar. Hay que reactivar los sectores. Después hay que hacer una política de empleo. La generación de empleo es lo principal que debe hacer el gobierno. Y posteriormente fortalecer todos los programas de lucha contra la pobreza. De manera que el gobierno debe en esa escala, primero reactivar los sectores, segundo, manejar una serie de programas para recuperar el empleo perdido y tercero, fortalecer todos sus programas de lucha contra la pobreza. La duda que surge es la siguiente. Ustedes los economistas, ustedes, Fedesarrollo lo ha dicho, ANIF lo ha dicho, algunos exministros de Hacienda han dicho que al gobierno le ha faltado meterse más la mano al bolsillo y hacer un mayor esfuerzo para crear esos programas que busquen mitigar la pobreza en Colombia. El tema es vía usar más el presupuesto nacional, habría que redireccionar recursos o ineludiblemente nos va a tocar pensar en una reforma tributaria que sería el peor de los escenarios para un país como el que está, con los datos y con el panorama que usted nos pinta, Jairo. Pues sí, Juan Roberto, yo creo que todo el mundo sabe que las necesidades de recursos para salir de esta crisis es muy importante. Yo creo que sin duda el país el próximo año necesita una reforma tributaria, no solamente para financiar todo lo que se nos viene y todo lo que hemos perdido en temas, en los avances sociales, sino también para cubrir todos los huecos que dejó la crisis y que está dejando la crisis. Entonces, el gobierno nacional necesita tener un balance fiscal que debe buscar en el Congreso el próximo año y fortalecer todas las propuestas de política social, todas las propuestas de empleo y las propuestas de lucha contra la pobreza. Es necesario, es muy importante obtener un balance fiscal adecuado, que obviamente en los próximos años va a ser muy difícil de conseguir. Entonces, el gobierno nacional debe fortalecer los programas con mayor eficiencia, con mayores recursos, en términos, digamos, de incidencia y brecha de la pobreza. Porque también hay que ser conscientes que el DANE la semana pasada no solamente nos dijo que la pobreza había crecido entre el 2018 y el 2019 un punto porcentual, sino que también nos anunció que la pobreza, porque la estaba midiendo mal, creció 8%. Desde un día para otro, Juan Roberto, lo que nos dijo el DANE es que 4 millones de personas no se estaban contabilizando como pobres. Y ahora llegamos o tenemos otra realidad en el país. Entonces, las necesidades de recursos son mucho más que antes, porque una cosa, Juan Roberto, es hacer políticas cuando uno cree que la pobreza es de 13 millones y otra cosa cuando la pobreza es de 18 millones. Es que ahí todo cálculo se sale pues digamos, de la pantalla, del cuadro. Hablamos con Jairo Núñez, investigador de Fedesarrollo. Usted dice, Jairo, que la clave es que el Estado y el gobierno planteen políticas, pero viene también otra gran encrucijada, que es la que piden los empresarios grandes, medianos e incluso pequeños, y es la famosa flexibilización laboral, que eso traducido al cristiano, como dicen las mamás, significa establecer mecanismos para que se pueda contratar o más barato o con unas condiciones más favorables para las empresas. ¿Usted ve viable eso? Pues políticamente es muy difícil, pero es lo que necesita el país. El problema, Juan Roberto, es que los desempleados en Colombia y el sector informal, que son más o menos 2/3 partes de los trabajadores en Colombia,
no tienen una representación. Los sindicatos en Colombia, desafortunadamente, son unos sindicatos del sector público que no representan al sector privado, y a ellos no les interesa el tema de la flexibilización. En realidad a ellos lo que les interesa es mantener una serie de privilegios y nunca están pensando en el 20% de los desempleados, el 50% de los informales, que no, repito, están representados por algún sindicato. Entonces, esa presión, digamos, política, no deja que se tomen decisiones técnicas que realmente sí se necesitan, Juan Roberto, porque el mercado laboral o las leyes colombianas del Código Sustantivo de Trabajo son unas normas para un mercado laboral de hace 30 años. Y hoy en día, incluso con la pandemia, el mercado laboral cambió significativamente. Y en muchísimos países avanzados, la contratación se hace por días o se hace por horas con el fin de que el empleo se dinamice. Claro, todo el mundo piensa, pero bueno, eso es desmejorar a los trabajadores. En realidad, lo que hay que hacer es poner unas normas de acuerdo a un mercado laboral que nosotros debemos competir con otros países de la región en el mercado de bienes y servicios. Y el salario en Colombia, el salario mínimo, no es en realidad un salario mínimo como por ejemplo el de México, sino es más o menos un salario que se aproxima al ingreso medio del país. De manera que en cuanto al salario mínimo, en cuanto a la facilidad de contratar para las empresas, tenemos un mercado laboral y unas normas laborales que son de hace 20 o 30 años. Y el panorama que nos pinta Jairo es desolador, pues es que no se le puede, eso no se puede maquillar por donde usted lo mire. Denos alguna buena noticia, algún dato esperanzador, que uno pudiera decir, hombre, esto no todo está perdido. Pues, Juan Roberto, yo creo que el gobierno nacional ha hecho enormes esfuerzos para contrarrestar los efectos de la pandemia, sobre todo en la población más pobre. Sin embargo, también hay que reconocer que el monto de los subsidios, por ejemplo, de ingreso solidario, es muy bajo para enfrentar la crisis y más con las nuevas cifras que nos entrega el DANE la semana pasada. Yo creo que una transferencia de 160.000 pesos es totalmente insuficiente para contrarrestar los niveles de pobreza que estamos enfrentando en este año. Una cifra que hemos calculado en FEDesarrollo es que la transferencia debería ser para el 40% de la población, ¿cierto? Y de más o menos 330.000 pesos. Eso amortiguaría el choque de la crisis. Hoy la recibe más o menos, ¿cuánto? Usted dice que debería ser el ideal el 40% de la población, y hoy la recibe ¿qué porcentaje de gente? ¿Esa ayuda de 160.000 pesos? Eso son más o menos 3 millones de personas, 3 millones de hogares, y en Colombia más o menos hay 14 millones de hogares. Entonces, la transferencia la está recibiendo más o menos el 20% de la población nacional. Debería subirse un poco más, lo que dije, al 40%, pero el monto de la transferencia también debería ser por lo menos el doble o una cifra cercana a 330.000 pesos. Eso mientras que llega la recuperación económica y social para que los hogares y sobre todo los niños, Juan Roberto, que es la gran preocupación, no caigan en niveles de desnutrición. Cuando un niño queda en desnutrición, nunca vamos a recuperar, digamos, lo perdido en estos meses, porque es una situación irreversible. Cuando un niño sufre de desnutrición, jamás podremos recuperar, digamos, lo perdido.
Jairo, tal vez una cosa final, y no quiero meterlo en apuros porque usted es técnico, usted es cero temas políticos de desarrollo, a entidades, organismos en los que usted hace parte, es uno de los tanques de pensamiento más importantes del país en materia económica, pero es que ¿sabe qué es lo más descorazonador? Lo comparto con usted y con los televidentes, es que uno escucha hablando a nuestros líderes políticos y ninguno tiene propuestas de esto que usted está diciendo. Entonces los escucha uno atacándose en redes, diciéndole al uno paramilitar, al otro guerrillero, al otro miserable, al otro ampón, al otro mafioso, pero el problema es que eso pasa en nuestro escenario político y la gente, como usted dice, desesperada, buscando que quienes gobiernan y quienes nos lideran presenten propuestas para eso que usted nos pinta, Jairo. Sí, Juan Roberto, eso es muy desafortunado. En medio de la crisis, lo que vemos es que en vez de unirnos para sacar adelante al país, para sacar las reformas que necesita el país, para tener ideas, lo que estamos haciendo o lo que están haciendo los políticos es utilizar esta crisis pensando que hacia el futuro van a obtener un capital político. Yo creo que en verdad hay que reconocerle al gobierno nacional los esfuerzos que se han hecho para proteger a la población más pobre, por un lado, para recuperar el empleo, para recuperar a las empresas, pero obviamente la crisis es tan profunda, Juan Roberto, que no hay presupuesto que valga. Entonces, sí, desafortunadamente hay líderes políticos que están utilizando esto porque creen que explotarlo hacia el futuro les va a dar un capital político. Pero yo creo que están muy equivocados, porque tarde o temprano la gente se va a dar cuenta que no propuso y que lo que se hizo fue quebrar aún más al país. Y eso se les va a devolver. No quiero ser ave de mal agüero, pero cuando estemos en una situación caótica, pues ahí sí, como dicen las abuelas, a quejarse al mono de la pila. Jairo, un gusto saludarlo, gracias por estar con nosotros en Sala de Prensa. Juan Roberto, muchas gracias por la invitación, buenas noches para ustedes y para todos los oyentes. Muchas gracias. Jairo Núñez es investigador de desarrollo, como ustedes lo acaban de oír y de ver, un hombre que tiene las cifras en la cabeza de una situación, como decíamos al comienzo, bastante difícil y que requiere de soluciones radicales. Una pausa y ya regresa aquí en Sala de Prensa Ricardo Ospina con su radar. Y en la parte final de Sala de Prensa, como siempre, don Ricardo Ospina, el director del servicio informativo de Blue Radio, nos presenta lo que tiene hoy en su radar, don Ricardo. Hola, muy buenas noches. Hoy entra en el radar aquí en Sala de Prensa en Noticias Caracol Ahora una preocupación que tiene el gobierno nacional frente a las próximas aglomeraciones en las vías públicas y en escenarios en el país. De una parte, estamos con la presencia de más de 7.500 indígenas en Bogotá, en La Minga, que está pidiendo una reunión con el presidente Iván Duque. La preocupación del gobierno sobre la posibilidad de que este sea un evento explosivo de contagios de COVID-19 frente a las comunidades autóctonas de Colombia es grande. Las cifras del gobierno hablan de más de 700 indígenas muertos y más de 22.000 contagiados con el nuevo coronavirus. Las cifras de la UNIC, que es la Organización Indígena de Colombia, son un poco más alarmantes. Hablan de más de 1.000 muertos y de más de 30.000 contagiados. Eso es cerca del 10% del total de indígenas en nuestro país. Y por eso el viceministro de Salud, Luis Alexander Moscoso, ha pedido que se tomen todas las medidas de bioseguridad para evitar que no solamente se contagien en Bogotá los indígenas, sino que cuando regresen al Cauca o al Huila o a Caldas o a otras regiones de Colombia, pues terminen contagiando a los integrantes de sus resguardos y a sus familias y a muchas otras personas y se convierta esto en una catástrofe humanitaria. La otra preocupación del gobierno tiene que ver con las manifestaciones del paro nacional convocado por las centrales obreras, en las que habrá algunas manifestaciones y por supuesto cuando hay mayor aglomeración de personas pues hay mayor riesgo de contagio. También se suman los maestros en FECODE para protestar contra el regreso a clases presencial o a alternancia que está planteando la alcaldesa mayor de Bogotá, Claudia López. Pero no solamente estamos hablando de eso, en las calles y en las casas de varias ciudades del país estamos viendo la indisciplina de algunos colombianos, sobre todo
cuando hablamos de los fines de semana, cuando hablamos de las fiestas, sin distanciamiento, sin tapabocas, con consumo de licor. También estamos viendo algunas aglomeraciones en las calles y todo eso sin duda se traduce en más contagios y en más riesgo de un nuevo rebrote de coronavirus en el país. Para concluir, el gobierno nacional se encuentra estudiando cuáles serán las medidas para el próximo sábado 31 de octubre, cuando se celebra el Día de los Niños. El gobierno dice que hay escenarios diferentes en ciudades con baja incidencia del coronavirus frente a otras ciudades que sí tienen en este momento el pico de la pandemia y otras que tienen un mayor número de contagios. En los próximos días se van a anunciar las decisiones a nivel nacional. Por ahora, algunos alcaldes y gobernadores ya tomaron medidas. Se adelantaron Ibagué y el Tolima, que anunciaron toque de queda el próximo 31 de octubre, desde las 4 de la tarde del 31 de octubre hasta las 4 de la mañana del 1 de noviembre, para evitar que los niños saliendo a pedir dulces con sus padres se conviertan en un eventual posible contagio de coronavirus de manera masiva, justo en momentos en los que hay una alta tasa del COVID-19 en esa zona del país. Don Ricardo, gracias. Terminamos Sala de Prensa aquí en Noticias Caracol. Ahora ya viene Signo Pesos y todo el equipo económico de Noticias Caracol. Feliz noche para todos.